esperanza. A ver si podemos compartir. A ver, ahí va ya. Comparta. Ya. Nada más si me confirman si ya se está compartiendo, es que no veo la pantalla, nada más para que me confirmen, por favor. ¿Ya está la presentación en pantalla? ¿Sí me escuchan? Bueno, ¿me escuchan? Sí, lo Bueno, escuchamos. empezamos. Bueno, Ok. primero que nada quiero agradecer a toda la invitación a este memorable evento. Y bueno, lo que les voy a hablar es acerca de la contaminación del aire y cambio climático, caso Ciudad de México. Y bueno, para empezar, sí quisiera comentarles, bueno, que... ¿Por qué no avanza esta cosa? Es que algo está pasando, pero no avanza. Ahí está. Bueno, quisiera empezar con una frase de la EPA en donde hablan sobre el cambio climático, en que define el cambio climático como un proceso, para este caso histórico, en el cual ha habido cambios ambientales a lo largo de los últimos 2000 años, en donde ha habido glaciaciones, ha habido mineras de hielo. Ahorita en este momento, de acuerdo a los estudios de la gente que estudia radiación solar, están señalando que en la actual estamos pasando una minera de hielo, ¿no? Y todo esto debido a un fenómeno que se conoce como los ciclos de Milankovitch, que tienen que ver con el eje de rotación de la Tierra y procesos que se han tenido registrados a través del tiempo geológico. Bueno, lo interesante de esto es de que el cambio climático no es algo reciente, al menos aquí en la Ciudad de México. El próximo año se van a cumplir 500 años de la fundación de México Tenochtitlan, una ciudad que desde un principio empezó mal, se instaló sobre un lago. Y bueno, ya cuando llegó la conquista, ¿qué fue lo que pasó? Que todo esto se echó a perder, el lago lo secaron y montaron en ella una ciudad que con el paso del tiempo fue desecando el lago, y lo que fue provocando fue que una ciudad que eventualmente surgió con una idea de sustentabilidad, en la actual es todo menos sustentable. Algunas de estas características las vamos a poder ver recientemente. Uno de los productos de haber desecado los lagos es gran cantidad de sedimentos. Este fenómeno fue muy bien descrito en los años 50 del siglo pasado, y todavía en el año 93 del siglo pasado teníamos este fenómeno, y no fue a raíz de que se volvió a inundar el lago, o lo que quedaba del lago de Texcoco, que esta situación se pudo controlar. Bueno, ¿a qué es de lo que vamos, no? Lo importante de la plática es tratar de entender qué son los fenómenos que ocasionan el cambio del clima. No nada más son las emisiones antropogénicas, hay muchos factores naturales, como es el caso de las erupciones volcánicas, o es el caso de los incendios forestales, y bueno, todo este tipo, incluso hasta los mismos fenómenos meteorológicos, como pueden ser las sequías, o fenómenos hidrometeorológicos como huracanes. Todo esto afecta en el ambiente y van a generar insumos, o van a inducir a cambios en la dinámica atmosférica. Uno de los grandes retos que tiene el estudio de las ciencias atmosféricas es que estamos hablando de un sistema dinámico, no es un sistema cerrado, donde tenemos muchas entradas y muchas salidas, lo cual complica el poder llevar a cabo el modelamiento. Desgraciadamente, actualmente cuando uno habla del cambio climático, nada más se refieren a las emisiones de CO2, sin considerar gases propios de efecto invernadero, o contaminantes criterios, o contaminantes de tipo peligrosos, ¿no? Todo el mundo lo reduce al cambio climático causado por el CO2, cuando en realidad lo que tenemos es un complejo sistema de emisiones de muchos contaminantes, los cuales todos, dependiendo de su zona de emisión y su zona de recepción, van a generar alteraciones al medio ambiente. No nada más son las emisiones del CO2, es verse muy reduccionista, casi como los creacionistas o los planisféricos que piensan que la Tierra es plana, achacar todo el fenómeno de cambio climático al CO2, ¿no? Hay muchos más factores que inducen a esto. Aquí vamos a ver algunos datos históricos. En este caso es la concentración de ozono en la Ciudad de México, y vemos cómo en los años 90 del siglo pasado teníamos un problema serio. Se tenían valores históricos. Si en aquel entonces hubiera habido unas olimpiadas de ozono, hubiéramos ganado la medalla de oro, y se ha visto cómo con el cemento de estrategias este contaminante se ha ido controlando, pero todavía se encuentran niveles por arriba de la norma de calidad del aire, que de alguna manera, bueno, define
que la calidad del aire no es satisfactoria. Aquí vemos el mismo fenómeno, en este caso son 3 gráficas de las 3 estaciones de monitoreo de la Ciudad de México, en donde se ve cómo las concentraciones han bajado desde 1997 hasta 2015 que se presenta este cuadro, y viene en la parte de arriba toda la descripción de todas las estrategias de control que se han establecido para poder llegar a esto. Esto ha requerido una inversión millonaria, el esfuerzo propio de la ciudadanía con el establecimiento de programas como el Hoy No Circulo, como la verificación vehicular de emisiones, como el cambiar la dinámica de movilidad de la ciudad. Y bueno, se han logrado avances, pero todavía nos falta mucho por recorrer. Y bueno, y para esto, bueno, me tomo la información que me envió la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, en el cual están haciendo el análisis de lo que está pasando en esta temporada de coronavirus en la Ciudad de México. Aquí tenemos un análisis de lo que pasó del 1 de marzo al 19 de abril. Ahorita ya se tienen los datos hasta junio, pero más o menos sigue las mismas tendencias. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues a raíz de la pandemia, pues, ¿qué es lo que ha pasado, no? Que a partir del 27 de febrero que se registró el primer caso de un enfermo de COVID en México, se establecieron una gran cantidad de acciones que lo que han provocado fundamentalmente es el establecimiento de la jornada de sana distancia que empezó el 3 de marzo y terminó apenas este fin de semana, ¿no? Aunque en la actualidad todavía estamos en la fase más alta de infección, pero se está tratando ya de volver a la normalidad con sus respectivas condiciones. En este caso, lo que les voy a presentar es el análisis del ozono y las partículas como principales contaminantes secundarios y que están directamente relacionados a factores meteorológicos. Ok, aquí tenemos las gráficas de lo que son las series de tiempos para ozono, en donde se puede ver para este periodo que es de febrero a abril, pues se mantiene constante, a pesar de haber una reducción significativa de personas en la calle, no haber clases, reducción del Hoy No Circula, incluyendo a todos los vehículos, o sea, la salida del parque vehicular, de un parque vehicular de 5 millones de vehículos, retirar 2 millones de vehículos de circulación, lo que se está viendo es que los niveles de contaminación no han bajado. Y aquí vemos la gráfica, en donde se puede ver cómo el nivel de ozono no nada más se ha mantenido, sino en algunos casos se ha incrementado a llegar a ser un 12% más con respecto a los mismos valores del año pasado. Igual pasa con el caso de las partículas, vemos que pues, ha habido una variación histórica permanente, ha habido, como son contaminantes que tienen un comportamiento diurno nocturno, pues se ven estas subidas y bajadas, pero se puede ver que las tendencias se mantienen constantes y en algunos casos se están incrementando. Todo eso a pesar de todas las medidas de control y acciones de tratar de mitigar todas estas emisiones de estos contaminantes. Aquí volvemos a ver lo mismo, igual hubo un incremento del 18% en la concentración de partículas. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Se están tomando medidas muy extraordinarias que nunca se habían presentado en la historia de México. De hecho, ahorita estas mediciones que se están haciendo no se pueden realizar en condiciones normales, quitar de la circulación a más de 5 millones de personas en la Ciudad de México. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que con respecto al contaminante ozono, estas emisiones y esta generación está provocando que tengamos una mayor cantidad de ozono en el aire ambiente. ¿Cómo se explica esto? Igual sucede con partículas. ¿Cómo se explica esto? Pues que tenemos, en este caso, menos emisiones del parque vehicular, pero se están detectando que hay una gran emisión de otras fuentes que no se han sido consideradas de una manera estricta en los inventarios de emisiones, como es el caso de el gas LP. Aquí se usa mucho gas licuado de petróleo, el cual es manejado todavía en cilindros y hay muchas fugas, el manejo de muchos solventes, el manejo inclusive de materiales de limpieza que tienen solventes y que también son emitidos a la atmósfera, y todo esto va a generar, están generando aportes que al ser emitidos a la atmósfera y reaccionar con la radiación solar van a producir altas concentraciones de ozono. Por un lado, y por otro una gran cantidad de aerosoles atmosféricos. Esto tiene que ver, bueno, va a ser muy importante porque nada más estamos hablando del aire exterior, pero nunca nos enfocamos a ver qué es lo que está pasando en el interior. Prácticamente del 70 al 80% del tiempo en el cual nosotros desarrollamos es el ambiente interior, en donde nunca evaluamos cuál es la condición de calidad del aire. Se han hecho estudios en donde se ha encontrado que en algunos casos la calidad del aire en interiores puede llegar a ser peor
que si estuviéramos en áreas abiertas. Y bueno, y aquí hay que mencionar un caso específico, que es el caso del tabaquismo. En el caso de México ya hay una ley federal que prohíbe el tabaco en lugares cerrados, en lugares públicos, y bueno, ya esto ha generado pues un beneficio en la salud general de la población. Bueno, volviendo a comentar, nosotros nos encontramos entre un 70 y 95% en ambientes interiores, y eso requiere replantear qué tan sano es el ambiente interior en el cual nos estamos desarrollando. Y bueno, esto tiene que ver en gran medida pues con todas las fuentes de energía alternas. En el caso de México, ahorita hay una discusión muy importante en donde se quiere replantear, bueno, el aprovechamiento máximo de energías propias. Y bueno, se están viendo opciones con el caso del alcohol o el metanol en gasolinas. Ahorita hay un gran debate con los generadores eólicos, que no es que se esté en contra de estas tecnologías, sino en la forma en la cual se están dando estas tecnologías a inversores extranjeros que están provocando ningún beneficio para la población local. Y bueno, también hay que mencionar a las centrales nucleares, donde sería importante considerar su replanteamiento, no de que se sigan, sino considerar una buena discusión y su replanteamiento. No digamos de los paneles solares y las energías solares, pero aquí también habría que entrar una discusión sobre que no puede ser utilizado para aplicaciones masivas, nada más para aplicaciones locales. Y bueno, estas son algunas estrategias y recomendaciones que se han hecho a lo largo del tiempo en la Ciudad de México por parte del grupo de investigación del Centro de Ciencias de la Atmósfera, en donde, pues bueno, muchas de estas estrategias se les van a hacer conocidas, sobre todo allá en sus localidades, en donde, bueno, muchas tienen que ver con el uso de combustibles limpios. De nada sirve tener la mejor tecnología automotriz si los combustibles no son adecuados para este tipo de acciones, ¿no? El kilometraje, de nada sirve tener vehículos que tengan 400 caballos de fuerza si el promedio de velocidad es de 50 kilómetros por hora, ¿no? Y bueno, situaciones así de ese tipo, ¿no? Finalmente, bueno, que sería lo más importante de la plática, es tratar de reconocer todas las interacciones que hay de los contaminantes en la atmósfera y esas repercusiones que tienen con respecto al cambio climático. No hay que ser tan reduccionistas en el sentido de que el CO2 es todo. Estamos hablando también de otros contaminantes, como es el caso del ozono, también de un nuevo contaminante que está ahorita muy de moda, que es el carbono negro, que son todas las partículas, la sal marina, los aerosoles, y bueno, y también una gran cantidad de compuestos químicos que manejamos, usamos y no estamos conscientes, y que son potencialmente cancerígenos, como es el caso de los compuestos volátiles orgánicos, como es el caso de los tóxicos, y que de alguna manera también influyen en el deterioro ambiental del planeta. Finalmente quiero hablar, y eso lo comentaban anteriormente algunos compañeros, en donde en el caso de México tenemos un dilema ambiental. Estamos hablando de reconsiderar la ética ambiental, que tiene que luchar contra las 3 T's. En este caso, a diferencia de las otras 3 T's que mencionaron anteriormente, hablamos de la tecnocracia, que son esos modelos que nos traen de Harvard y que nos quieren imponer como recetas de cocina, y que ya hemos visto pues que no necesariamente tienen los beneficios que plantean. Hablamos de la tautología, que es un lenguaje muy común usado por los políticos. La tautología no es más que hablar más de lo mismo y nada más darle una empanadita, una maquilladita, pero siguen hablando de lo mismo y de ahí no salen. Y finalmente hablar de la todología. Este es un fenómeno que ahorita lo estamos viendo ahorita, en donde y eso se ve muy bien o muy reflejado en los medios de comunicación masiva, en donde los comunicadores hoy son expertos en aeropuertos, mañana en campos de golf, o en otros, o epidemiólogos, y de alguna manera, pero no se consulta a los verdaderos expertos. Y una manera para poder realmente enfrentar este problema del deterioro ambiental y el cambio climático, pues tiene que ver con 4 ejes fundamentales. Uno de ellos es el control de la contaminación ambiental, que va a ir ligado con el desarrollo sustentable, la conservación de los recursos naturales y la educación fundamental, que es esencial para el cambio de este paradigma. Y finalmente quiero terminar con, esta es una imagen de la Ciudad de México, en donde se ve la nata de contaminantes, en donde el doctor Bravo, investigador emérito de esta universidad, decía, esto no era ciencia ficción. Y finalmente termino con la frase de la doctora Susana Chao, que en una reunión nos decía, ¿no?,
que muchos de las crisis actuales se deben a que le estamos dando la solución correcta al problema equivocado. Y eso ocurre, desgraciadamente, mucho en Latinoamérica, en donde se quieren dar soluciones a priori, soluciones al vapor, pero no soluciones en las cuales se integran equipos de investigadores multi, inter y transdisciplinarios que en su conjunto pueden dar la solución correcta. Y a veces nos estamos equivocando de problema. Pues muchas gracias y traté de ser breve para darles tiempo a los demás. Gracias.